Hola de nuevo, mis queridos estudiantes de la Escuela Empresarial de Educación, una vez más la profe Dama del componente social. En esta oportunidad vamos a tomar el tema de la revolución industrial. En este caso, implicaciones y consecuencias. Vamos a mirarlo a través de diferentes sectores. El primer sector es el sector agrario. Aquí podemos observar cómo el incremento de la producción se debió gracias pues al reemplazo de la mano de obra del campesino y a la incursión de la máquina. Ahí tenemos varios ejemplos de las nuevas máquinas que funcionaban a vapor, como la segadora, la trilladora, la surcadora, hasta la rastrilladora ya era mecánica. Entonces, todos esos campesinos ya eran inútiles. Esa inutilidad los obliga a migrar hacia esos nuevos centros urbanos, esos nuevos burgos, esas nuevas pequeñas urbes donde están las nuevas fábricas a trabajar allí. Entonces podríamos hablar de migración o de desplazamiento del campo a la ciudad. Esa mecanización y tecnificación en los procesos de cultivo también tuvo otras características como el surcamiento de las áreas. Antes de que sucediera todo esto, la tierra era una propiedad común. Los siervos la trabajaban y le entregaban al señor feudal el porcentaje correspondiente al trabajo. Ahora ya habían cercos y no todo el que quisiera trabajar podía trabajar. Ya cambian las condiciones y entonces por eso también las personas empiezan a sobrar en el campo. En el sector financiero podríamos hablar de las fuentes de riqueza que propiciaron la revolución. Es decir, para poder construir las máquinas, pues se necesitaba de un capital, ¿cierto? ¿De dónde salió ese capital inicial? Por supuesto que la monarquía inglesa tenía su cuota, pero también empezaron los procesos de colonización para adquirir materias primas y con ello el saqueo de las riquezas de aquellos lugares colonizados. Así tenemos entonces la racha colonizadora de Europa hacia otros continentes buscando materias primas, pero también oro, piedras preciosas y otras riquezas. Eso entonces conllevó a una gran concentración de dinero, pero solo sobre unos pocos. ¿Quiénes? Los que tenían con qué de manera inicial suplir o financiar esas campañas colonizadoras y adquirir esas primeras máquinas. ¿Quiénes? Pues los señores feudales. Recuerde que veníamos de ese sistema económico. ¿Y quiénes también? La iglesia. ¿Y quiénes también? Los nobles, ¿cierto? Entonces, por eso la brecha social, en vez de disminuir, aumenta. Entonces podríamos hablar que las fuentes de financiación de la revolución industrial se debieron al robo y al saqueo de otros pueblos, de otras naciones, entre ellos el nuestro, el americano. Y ya conocemos nuestra historia de conquista y colonia. También entonces a la organización que tenía la monarquía inglesa, pues creó el Banco Central y con ello entonces un sistema de cuentas real que propendía a la visión a futuro de esas inversiones presentes. Bueno, desde el punto de vista social,
cambia la pirámide. Recordemos que en la secuencia anterior vimos la pirámide social de Inglaterra antes de la Revolución, como habían más o menos 6 pisos y ahora solo quedan 3, porque han aparecido unas figuras, han desaparecido otras clases, hay otras que se agruparon y hay unas que emergieron en reemplazo de aquellas que desaparecieron. Entonces, por ejemplo, el siervo feudal desaparece porque ya no se necesita ese tipo de persona, se necesita un campesino que trabaje por un salario. Y con ello entonces nace el campesino y desaparece el siervo. Pero también al nacer la fábrica, nace el obrero y el proletariado, que antes no existía. Entonces, también la lucha de clases sociales se hace más fuerte, porque entonces está el señor capitalista enriqueciéndose a costa de la explotación laboral del obrero, porque recordemos que al inicio, en ese entonces, como lo veníamos trabajando desde la secuencia anterior, las horas laborales eran muy extensas, muy amplias esas jornadas y el jornal o salario muy bajo. También todos esos campesinos o todas esas personas de la ruralidad que venían hacia la urbe, no todos tenían empleo en la fábrica. Entonces nace el indigente, aquel que no tiene con qué comer ni dónde pagar para vivir. Y la imagen del niño no existe aún, sino solo como un adulto pequeño que también tiene que trabajar. Así que nace también la explotación laboral infantil. Muy bien. Desde el punto de vista del medio ambiente, podríamos hablar de un legado tóxico. ¿Qué significa esto? Con la revolución industrial aprendimos a ensuciar las fuentes del agua potable. Aprendimos a emanar grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, lo cual contribuye a las lluvias ácidas y con ello a la desertificación de nuestros suelos. Aprendimos a liberar plomo, estaño y otros químicos también a nuestro aire, con lo cual hemos propiciado el aceleramiento del cambio climático y todas las consecuencias y la desaparición de la biodiversidad que se ha presentado desde aquel entonces. Con ellos aprendimos a agotar nuestros recursos naturales, porque ya era más importante el producto que me generaba dinero que cuidar la naturaleza. Entonces, la naturaleza pasó a un segundo plano y en detrimento de ella, pues el dinero. Además, porque las prácticas productivas no eran sostenibles ni sustentables con el medio ambiente. Esos conceptos no se tenían en cuenta en ese entonces. Y ahora, a pesar de que existen, ese legado tóxico ha sido tan fuerte que lo obviamos, nos hacemos los de la vista gorda y por eso aún hoy seguimos contaminando. Muy bien. La vida cotidiana. La vida cotidiana en esta revolución industrial cambió mucho en cuanto a que ya las personas tenían una dinámica y unos horarios diferentes. Ya no era levantarme cuando cantaba el gallo, para ir a mirar a ver cómo estaban las matas y a ordeñar las vacas. Ya era distinto. Ya era ir a meterme a esa fábrica llena de carbón y luego salir súper agotado y con hambre, a conseguir cualquier pan con cualquier agua y a pelear con los perros por un hueso o un pedazo de carne. Eso desde el punto de vista de las clases bajas. Pero en contraposición a eso estaba esa opulencia y esa riqueza de la clase alta, que iba caminando por las calles mirando a los otros por encima del hombro. Incluso
sobre los hombros, como podemos apreciar en esa primera imagen. El papel de la mujer, pues, también es diferente, pero también tiene diferencias entre clases sociales. En la clase social alta, pues la mujer empieza a ser el adorno de la casa. Entonces, el adorno de la casa, pues tiene que estar bien ataviado. Por eso los vestidos, por eso las pelucas, por eso el maquillaje, por eso la postura, ¿cierto? Pero en contraposición a eso estaba la mujer de la clase baja, la esposa, la hija, la madre del obrero, aquella que tenía que también buscar un modo de subsistencia para ella y su familia. Entonces ella sí estaba ahí en la calle tratando de conseguir con qué subsistir. Bueno, esto es una inspiración para continuar con el tema de la revolución industrial. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Un besito.